Miedo, violencia, abusos, robos, estafas, golpes, un camino lleno de espinas. Las fuerzas del orden, que están llamadas a cuidar de las personas, fueron las primeras en agredirle, robarle, golpearle y humillarle. Hoy te traemos una historia que cuesta mucho escuchar, pero que es necesaria contarla. Nuestra historia de hoy no te va a dejar indiferente. Está marcada por el miedo, por la violencia y por un camino lleno de abusos, estafas y golpes. Desde Venezuela, pasando por la frontera donde incluso la propia autoridad la humilló y la agredió, hasta su llegada a España, donde pensaba que todo iba a cambiar. Esta no es una historia fácil, pero es una historia real y puede ser la historia de muchos. Una historia que nos llegó de manera anónima. La protagonista no quiso contarla con su propia voz, pero sí quiso que el mundo la escuchara. Por eso, hoy la narramos nosotros. Y para proteger su identidad, la conoceremos en nuestra historia con el nombre de Patricia. Prepárate, toma asiento, porque lo que estás a punto de escuchar es la vida real de una migrante venezolana que sobrevivió a lo que muchos no podrían soportar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Esto es Voces Migrantes en España, un espacio donde las historias reales encuentran voz. Esta es la historia de Patricia. Línea de tiempo de su travesía: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, España. Cada país marcó una herida, un aprendizaje y un paso más hacia su destino. Patricia nació en Socopó, estado de Barinas, un lugar pequeño pero lleno de vida. Para ella, Venezuela era más que un país, era el abrazo de su familia, la risa de sus amigos, la belleza de los ríos, playas y montañas, la fauna, la flora y el sabor de las frutas que nunca volvió a encontrar igual: el mango, la piña, la papaya, el plátano, las fresas, etcétera, etcétera. Pero la situación política y económica y de seguridad se volvió insostenible y Patricia quería algo que ya no podía darle a su hija: un futuro digno. La decisión de emigrar no fue impulsiva. Ella la habló con su hija, que para entonces tenía 23 años. Las dos la meditaron profundamente y decidieron tomar la decisión de ir para adelante, de emigrar. Ambas intentaron ahorrar, pero el dinero se evaporaba con la devaluación del bolívar. Aún así, Patricia siguió adelante. Dejó atrás su profesión de ingeniera, su casa, su coche, sus bienes, todo lo que había construido con años de sacrificio. El día que se fue estaba triste, ansiosa y con un nudo en la garganta. Su despedida fue casi secreta y lo que más la marcó fue el abrazo de su hija y ese "te amo, mami, estamos en contacto". Ese momento le partió el alma. Patricia tomó su maleta y partió desde Socopó, su ciudad natal en Venezuela, rumbo a Chile con $740. Pero al cruzar hacia Colombia solo le quedaban 280. No se los gastó, se los robaron. Llegada a la frontera entre Venezuela y Colombia, la Guardia Nacional Bolivariana, Guardia Venezolana, la seleccionó al azar de entre un grupo de personas. Revisaron su maleta, su ropa, sus cosas y le quitaron $400 en contra de su voluntad. Cuando intentó resistirse, la golpearon, rompieron su maleta, la humillaron frente a otras mujeres. Lo más doloroso de todo esto, cuenta, fue que quienes la agredieron eran mujeres jóvenes, mujeres recién graduadas del componente militar. La torturaron física y psicológicamente durante más de 2 horas. Patricia no podía defenderse, porque si lo hacía, podía ser peor. Ese día pensó en regresar a su casa. Se paró en medio del puente Simón Bolívar, miró hacia adelante, hacia lo desconocido, y luego miró hacia atrás, hacia su hogar. Lloró,
suspiró y decidió avanzar, seguir adelante, seguir hacia lo desconocido. Colombia, Ecuador y Perú. Dormir donde pudiera. Patricia siguió por tierra porque era el medio de transporte más económico. Durmió en buses, en campamentos, en centros de acogida para migrantes, entre Colombia, Ecuador y Perú, hasta que por fin llegó a Lima y allí la realidad volvió a golpearla. Una chica venezolana, una compatriota, le ofreció alojamiento, pero era una estafa. Terminó durmiendo en el suelo en un espacio de 1 metro por 1 metro, pagando 350 soles, unos 85 euros aproximadamente, por algo que no valía ni siquiera la mitad. La dueña de la casa descubrió la mentira y las echó a ambas. Pero aquí, Patricia corrió con un poco de suerte. Gracias a su gran corazón, el hijo de la dueña de casa intercedió por ella. Le dijo a su madre que Patricia, de lo poco que tenía, le daba a él de comer. En agradecimiento, le permitió quedarse y le consiguió un trabajo como empleada doméstica. Su primer empleo fue como vendedora ambulante, luego como cuidadora, pero sufrió maltrato físico y tuvo que irse. Volvió a las calles, vendiendo, entregando volantes, haciendo lo que fuera para sobrevivir. Su mayor miedo era siempre el mismo: ser deportada o enfermarse y morir lejos de casa, lejos de los suyos. Logró estabilizarse un poco. Ganaba 950 soles al principio, unos 230 euros. Luego pasó a ganar 1.500 soles, unos 370 euros más o menos. Patricia siempre fue una persona ahorrativa. Cuando tiene una meta, solo ve la meta. El salto más grande: España. En Perú conoció a su actual esposo. Él viajó primero a Madrid. Ella llegó el 3 de noviembre de 2019. Al llegar, vivieron en una habitación. A los días, la casera los echó. Buscaron otra por internet y nuevamente los estafaron. 280 euros. Pasaron una noche entera rodando con maletas hasta encontrar un espacio en el salón de un piso. Su esposo trabajaba de noche por 1.000 euros al mes. Patricia no podía trabajar, no tenía papeles y solo podía buscar alimentos en iglesias. En ese tiempo, ella, Patricia, enfermó de una gripe rara, que hoy sabe que era COVID. Pasó 15 días en cama con fiebre muy alta. Los días se le hicieron eternos. Se sentía como en una cárcel. La pandemia y la llegada de su hija. Con ahorros y ayuda de su esposo, Patricia logró traer a su hija a España. Su primer trabajo fue cuidando a un adulto mayor, que Patricia describe como la reencarnación de Lucifer. Solo aguantó 1 mes. Luego trabajó como camarera en un bar dominicano. El dueño le robó 1.500 euros. Le pagaba 200 o 300 euros al mes como mucho, nunca el sueldo completo. La contrató con la promesa de pagarle 800 euros mensuales, dinero que nunca lo vio. Y entonces llegó la pandemia. Todo se cerró, ¿os acordáis? Volvieron a caer. La Cruz Roja les dio alimentos. Allí, Patricia probó el salmón por primera vez y se enamoró de su sabor. Con el tiempo, un real decreto les permitió obtener la residencia por razones humanitarias. Ser legal no significa ser aceptado. Aunque ya eran legales, Patricia y su hija y su esposo, no era fácil conseguir trabajo. Su hija, médico cirujano en Venezuela, trabajó como gerocultora mientras homologaba su título. Patricia solo encontraba trabajos de servicio doméstico,
en los cuales hacía de todo. Era fontanera, era manicurista, era peluquera, era pintora, era costurera, era chef, era limpiadora. Todo por un sueldo que no reflejaba su esfuerzo. Lo que España transformó en Patricia. España y todas las experiencias vividas cambiaron a Patricia. Le quitó lo prepotente, le bajó el mal carácter, le enseñó a ver que hay personas con necesidades incluso mayores que las suyas. Aprendió a confiar en Dios, aprendió que no es más que nadie y aprendió a ser sencilla, solidaria y empática. Lo más duro de empezar de cero nuevamente es saber que ya lo habías logrado una vez y que por culpa de políticos nefastos tienes que recomenzar en un lugar que no es el tuyo. Pero Patricia siguió adelante, la sostuvo su fortaleza, su propósito y el amor de su hija. El día que cobró su primer sueldo en España, pudo ahorrar, pudo enviar dinero a su familia, pudo pagar su cuarto, pudo comprar sus cosas. Ese día sintió que, aunque el camino había sido duro y seguía siendo duro, no estaba caminando en vano. Hoy, Patricia sueña con algo muy sencillo: vivir en paz con su esposo, en su propia casa, sin estrés, sin preocupaciones, disfrutando de la vida. Patricia, ¿volvería a Venezuela? Sí, pero solo de visita, cuando la situación mejore en su país. Escuchemos un mensaje final para quienes quieren emigrar. Patricia quiere dejar un mensaje claro para quienes quieren emigrar. Y nos dice: migrar no es fácil, no es para todos, es para personas con aguante, con tesón, con interés. Hay que dejar atrás el chip del conformismo, de las ayudas de papá Estado, como lo llama ella. En el extranjero todo se paga. Migrar es perder mucho, pero también es descubrir de qué estás hecho. Y Patricia descubrió que está hecha de dolor, sí, pero también de resistencia, de amor y de esperanza. Si esta historia te tocó, si te removió algo por dentro, si te hizo pensar en tu propia vida o en la de alguien que conoces, entonces no te vayas sin unirte a esta comunidad. Aquí contamos historias reales, historias que duelen, historias que inspiran, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete al canal Voces Migrantes en España y únete a nuestra comunidad en WhatsApp. Si tú también tienes una historia que contar, envíanosla por WhatsApp o dinos si quieres narrarla personalmente y te invitamos a nuestro canal. Los enlaces están en la descripción del canal, porque tu voz también es una voz migrante y aquí tu historia importa. Gracias por escucharnos. Esto ha sido la historia de Patricia, una migrante venezolana. Esto ha sido Voces Migrantes en España.